estamos hablando particularmente del INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia, el Racismo. Es un organismo descentralizado que fue creado mediante la Ley 24.515 en el año 1995 y comenzó sus tareas en 1997. Esto es página original del INADI. Por el decreto presidencial 184 de marzo del 2005 se ubicó bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Quiero decirles que este instituto fue digamos, parido de otra ley, que es la Ley 23.592, que lleva como título Penalización de actos discriminatorios, tanto sea en derechos humanos, discriminación racial o religiosa, discriminación por motivos ideológicos, políticos o gremiales, discriminación por condición económica o social, propaganda. Vamos a tocar este temita del INADI, porque en lo que se refiere a discriminación, etcétera, ¿cómo podemos nosotros determinar el tema discriminatorio? ¿Discriminar es una mala palabra? ¿Discriminar está mal? Es decir, si en una mesa uno pone caca y pone comida, ¿no discrimina qué es lo que va a comer? Es decir, si en determinadas circunstancias uno tiene que seleccionar personal para una empresa, tiene que nombrar a cualquiera porque se discriminaría si una persona sabe o no dactilografía, si sabe o no trabajar determinadas cuestiones. ¿Es discriminatorio contra alguien que no lo sabe? En fin, el INADI es creado justamente para evitar la discriminación, ponernos todos en una línea horizontal. Todo es igual. Lo que hablamos también del Pero relativismo. recientemente ha sido, si mal no recuerdo, el secretario general de la DAIA. Él ha declarado recientemente que la DAIA fue la fundadora del INADI, singular, la fundadora. Años antes recuerdo que ya había habido un reconocimiento de la DAIA asegurando que ellos habían sido uno de los miembros fundadores. O sea que evidentemente la DAIA desde el principio tiene un papel muy importante dentro de la estructura del INADI. Vamos a ir a escucharlo al secretario general de la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, que es asociaciones israelitas, no son asociaciones argentinas, ¿no? ¿Qué dice con respecto a la fundación de la DAIA? ¿Usted cree que falta alguna legislación en particular, digamos, algún cobijo adicional? Simplemente falta mayor comunicación, expresión, convicción. La DAIA fue fundadora del INADI, tiene un directorio y tenemos un vínculo intenso con el INADI y trabajamos en proyectos conjuntos. Y la verdad que la creación del INADI fue muy importante y la ley antidiscriminatoria es determinante y ahí están tipificados todos los delitos. Bueno, como bien lo acaba de expresar Jorge Knoblovitz, secretario general de la DAIA, que son fundadores del INADI. El INADI, que se crea una institución en un país donde somos todos mansos, en un país donde no ha habido discriminación, en un país donde ha recibido todas las colectividades, en un país donde no hubo nunca discriminación en nada. Los gays podían andar en la fiesta de la sociedad, eran hasta divertidos, eran parte del ambiente y nunca se discriminó. Siempre se discriminó cuando era un escándalo público. Todo lo que fuera un escándalo público y se hiciera afuera o se escandalizara, como decía Baciotto, hay que poner una soga al cuello con una piedra y tirarlos al mar. Así de simple. Porque el escándalo hacia los chicos o hacia los grandes es un escándalo y es pecado mortal para nosotros como católicos. Después, que haya persecución o digan que hay persecución, llamémoslo discriminatoria por raza y qué sé yo, en la Argentina no lo he visto. No ha existido. Hemos vivido con todas las colectividades árabes, inclusive la judía. Es el tercer país en el mundo después de Israel, Estados Unidos, Nueva York y Buenos Aires, o Argentina en general, son las tres colectividades más grandes del mundo, donde más cantidad de judíos hay. Si hay más cantidad de judíos, quiere decir que están cómodos, que están bien,
que no hay persecución. Nadie va a ir a meterse en un lugar donde lo van a matar, lo van a acribillar, lo van a sectorizar, lo van a insultar o va a vivir amedrentado. Fuera de las características que tiene la cultura judía, que tiende a encerrarse por un problema de protección entre ellos. Bueno, será un mambo de ellos, pero no es un mambo de los argentinos. De la misma manera, cuando profesamos la religión católica como religión del Estado y se atenta contra la religión católica por grupos minoritarios financiados por grupos sionistas, financiados por organizaciones internacionales que tratan de gestarnos en nuestra sociedad un gran conflicto. Nosotros tenemos que nuestra costumbre, forma, valores y identidad tiene que alterarse, porque tienen que romper la armonía que existe en la Argentina. Por eso la pobreza que está existiendo con respecto a la deuda externa, el robo, la corrupción, el narcotráfico, ¿no? Todo esto que nosotros estamos viviendo, que desintegra a los argentinos como sociedad. Vulnera nuestra soberanía y vulnera nuestra idiosincrasia, nuestra forma. ¿No es cierto? Que no hemos sido un país discriminatorio en absolutamente nada. Somos hispanos criollos. Los hispanos criollos han venido aquí, los hispanos, se ha fundado la América y la América se ha cruzado con el indigenismo. O sea que todos tenemos en la sangre, a no ser los que hayan llegado recientemente, tenemos algo indígena en la sangre. Porque nos hemos cruzado. Es diferente el mundo anglosajón, que no se ha cruzado con nada porque ha tratado de mantener la pureza de su raza. Entonces ahí estamos hablando del mundo blanco, de otras características, que no es el nuestro. Entonces uno dice, ¿por qué tiene que existir un INADI? ¿No? ¿Qué razón tiene que haber para que exista? No tiene ninguna lógica. ¿Por qué tenemos que poner 100 millones de pesos por año ante una, digamos, línea de corrupción tan grande que está demostrada en todos los dirigentes, inclusive las organizaciones que votan, inclusive los representantes de los ministerios, inclusive la misma DAIA, que estimula, apoyando al Estado de Israel, que criminalmente mata y destruye la ciudad de Gaza, por ejemplo, como un caso. Entonces, vemos estas incongruencias y la sociedad argentina está como adormecida. Vemos de repente gente tan valiosa, como recién mencionaba Cristian, que tenemos aquí 2 visitantes veteranos de guerra que se lo han entrevistado en varios programas, y que la verdad han mostrado lo que es el ejemplo del sentido común. Cómo a un veterano que entregó su vida, o por lo menos los que entregaron su vida, los que sufrieron, ni siquiera sufrieron, los que vivieron la realidad de una guerra, los que después tuvieron sus secuelas de la vivencia de esa realidad dura, pero que la enfrentaron teniendo pocos años, siendo jóvenes, y habiendo enfrentado a un enemigo porque la patria determinaba, más allá de que después cada uno tuviera que salvar su pellejo, pero formaba parte de esta defensa de la soberanía. La tenemos contemplada dentro de este esquema, que es la que nos protege a todos como argentinidad, como soberanía, como patria, como tierra, como... Entonces, todo esto, de estos señores que han traído y han defendido, más allá del resultado, han defendido y han sufrido secuelas, y no hay ningún organismo de ninguna naturaleza que desde el momento que pisaron tierra se hayan ocupado de ellos. Y sin embargo tenemos organismos donde la plata nuestra va a financiar elementos de pequeños grupos que atentan contra la misma sociedad, contra nuestra vida, contra nuestra idiosincrasia. Entonces, es algo que en el programa que hablaba uno de los veteranos, creo que es Marcelo Aguirre, decía, algo está mal, algo no está funcionando en la cabeza de los argentinos. Algo se está pudriendo, o estamos dormidos o estamos totalmente estupidizados. Y creo que hay que salir de esta estupidez, porque atenta contra nosotros. Si es la permanente de este último tiempo argentino, se premia al sinvergüenza, se enreja al tipo que paga impuestos, al que se comporta como un buen ciudadano. El que no paga impuestos lo premian dándole rebajas de pagos, y al que pagó siempre le aumentan los impuestos. El que se porta bien lo castigan, el que se porta mal lo premian. Es decir, estamos en el mundo al revés. Acá hay algo, un mambo, que hay que cortarlo.
Él en un momento decía, hay que poner basta, hay que decir basta, la sociedad tiene que decir basta, tiene que poner el límite. El límite tal vez suene violento, pero hay que decir basta. Tal vez no nos permitan entender que el basta es una conversación para llegar a un acuerdo. Tal vez tira el hilo, como decían ayer en el programa, tira el hilo para ver cuándo se corta, y entonces justifica que ellos hagan lo que quieren. Y eso hay que cortarlo. Este INADI, que es un antro de corrupción, y que está demostrado desde que fue fundado, y fue fundado simplemente para proteger colectividades que solamente tienen sus propios intereses y que deben estar lavando dinero a corrales, debe estar lavando dinero a cantidades. Realmente nosotros tenemos que empezar a poner todos los patitos en fila y empezar a despertar. Esto tiene que cortarse. Y empezar a ver bien, porque somos los argentinos bien pensantes, ¿no? Y empezar a poner las cuestiones en orden, cada cosa en su lugar. Eso es discriminar, poner cada cosa en su lugar. No significa decir que somos todos iguales porque esto es así. Entre la caca y el bife, saber distinguir en el plato qué es lo que se come y qué es lo que se desecha. Y eso es lo que nos quieren imponer, que la caca es igual al bife. Y entonces tenemos que comerla los dos. Es más, si hay más caca, comamos más caca, porque el bife tal vez es discriminar la vaca y entonces entramos en otro mambo que nos vuelven locos a todos. La verdad es que es algo descabellado. Yo espero que estos programas que sirven, me he ido mucho de tiempo, pero sirven porque tenemos que ver cosas que dejamos pasar. Dejamos pasar y dejamos pasar y dejamos pasar, y la verdad es que es tiempo de parar la pelota, es decir, hasta acá no pasa más nada. Ahora empecemos a trabajar porque se muere gente, porque nos meten en problemas, porque ¿cómo vamos a discriminar a la colectividad judía si está lleno de judíos en el gobierno? ¿Cómo puede ser que discriminemos a los judíos si la mayoría de los candidatos son judíos? Entonces, no hay una razón, hay algo que está mal, hay algo que está mal. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Capaz que nos ayude a pensar, capaz que podamos despertar. Y esto nos genera el antisemitismo, poner cada cosa en su lugar, nada más. Y no comernos un verso, porque estamos cansados de versos, estamos hartos de los versos. Tenemos que empezar a pensar bien, mirar bien, hinchar el pecho por la patria, pensar en Dios, rezar, porque la oración siempre nos va a ayudar a levantar el espíritu, ¿cierto? Y nos va a orientar, y nos va a poner en el buen camino. No es ser chupacirio, es ser realista. Esta es una nación fundada por Cristo. Esta es una nación fundada por la cruz. La cruz, la hispanidad, ¿no? Y esto es lo que nos ha dado nuestra raigambre hispano-criolla. Y esa la tenemos que proteger. Porque todo este mundo globalizado nos quiere perturbar justamente esa esencia que nos ha dado la vida. Y que es nuestro terruño, nuestra tierra, nuestra patria.